del gobierno provincial. También estuve como representante de la comunidad en el Hospital Mirilope, que es un lugar donde hay donde digamos la apoyatura que se puede brindar desde el Estado, desde el conocimiento, es muy importante. Y finalmente fui defensora del pueblo adjunta para la zona norte, que poco, la verdad que es una institución que bastante silenciada, bastante invisibilizada, pero desde la cual se genera gran cantidad de oportunidades de hacer concretizar los derechos que tenemos escritos en las leyes, ¿cierto? Así que la verdad que sí, una vida bastante... Fui una de las cosas que más me enorgullece en mi trayectoria es que fui fundadora del Sindicato de Amas de Casa de la Argentina y de Santa Fe puntualmente, y eso fue una historia de lucha muy importante, donde allá por los años 80 empezamos a hacer visible el trabajo del ama de casa, y no solamente para que las mujeres tuvieran la convicción de que su trabajo vale, y no es solamente una cuestión de que lo hago porque soy ama de casa, sino que también pusimos blanco sobre negro la idea de que ese trabajo que se hace en el hogar es un trabajo que, si uno lo contabiliza en el Producto Bruto Interno de cada país, tiene un enorme valor económico. Entonces no es solamente el bienestar de la familia, sino lo que uno da desde cada lugar donde están las mujeres para la sociedad y para el Estado y para el país. Yo creo que el Estado tiene mucho que ver en esto también, porque si estamos hablando de que el ama de casa tiene que ser reconocida en su trabajo, que la mujer tiene que ser reconocida remunerativamente en puestos de trabajo, y no lo es a nivel Estado, eso genera también violencia. Sí, seguramente que, bueno, es una de las banderas que enarbolamos ayer en la marcha Ni Una Menos en todo el país. Dos cuestiones que tienen que ver con esto que estamos hablando. La primera, la democratización del trabajo en el hogar, del trabajo doméstico, de los trabajos de cuidado que se hacen en el hogar. Pero también la equiparación de salarios. Siempre se habla del techo de cristal que tenemos las mujeres, y esto tiene que ver con que justamente están vinculados los dos temas, ¿cierto? Concretamente, en forma promedio, los salarios de las mujeres son un 27% menos que los salarios de los hombres. Sí. Entonces, si ahora estamos discutiendo en una paritaria por 2 puntos, 5 puntos, 6 puntos, imagínense lo que es hablar de 27 puntos menos. Y bueno, y esto tiene que ver con este techo de cristal, es decir, las mujeres que en la universidad nos recibimos en promedio mucho más mujeres que hombres, que nos recibimos con más altos promedios que los hombres. Sin embargo, a la hora de ingresar al mundo laboral, justamente las tareas de cuidado, el hacerse cargo plenamente de los cuidados del hogar, de la crianza de los hijos, hace que esta mujer tenga menos oportunidades de crecer laboralmente, o finalmente muchísimas mujeres, y la gran mayoría va obviamente priorizando a sus hijos, a su familia, a su casa, y entonces en esa etapa tan importante de crecimiento laboral que tenemos entre los 30 y los 40 años, la mujer está abocada al mundo de la familia. Lo viví por experiencia propia, ¿no? Sí, Liliana, te cuento que yo no sabía que existía esa diferencia. Yo realmente, le decía ayer a Marisa, que yo estaba convencido. A ver, un cargo gerencial debe tener un sueldo igual que para cualquiera, porque, a ver, lo que significa es el cargo. A ver, yo decía, si yo soy abogado y una mujer es abogada, el título se lo tienen que pagar exactamente igual a los dos. Es decir, no estaba enterado de que existía esa diferencia de este 27% que decía. Yo ayer me desayuné en esto. ¿Se acuerda, Marisa? Yo le decía, ayer justamente hablábamos de eso. Hablábamos de eso, le decía, la verdad que esto me lo desayuno ahora. Porque, a ver, si sea un gerente o una gerenta o lo que sea,
está en la misma condición, en el mismo cargo para tener el mismo sueldo. Es decir, yo pensaba que era una cosa así, es decir, no lo tomaba con esta dimensión que vos lo estás marcando. El tema son, digamos, básicamente creo que lo más definitivo y lo más decisivo en ese aspecto tiene que ver con el acceso a los puestos de mayor jerarquía y mejor pagados, ¿cierto? Sí. Porque, digamos, en igualdad de condiciones de preparación, de estudio, es mucho más difícil por este tema de la posibilidad de dedicación full time, que las mujeres puedan ir ascendiendo, y hablamos por eso del techo de cristal, podamos ir ascendiendo en el mundo del trabajo, de la investigación, de las ciencias, etcétera, porque no tenemos la posibilidad de dedicarnos plenamente como si lo hacen los hombres. Y por ahí pasa. En eso sí, pasa. En eso estoy de acuerdo. Igualmente, en algunos sectores laborales, la mano de obra femenina está menos no calificada, sino menos remunerada. Y también hablamos, también cuando uno habla de las mujeres, hablamos de la feminización de la pobreza. Es decir, son las primeras en quedar excluidas del mercado laboral, sobre todo cuando hay situaciones de mucha precarización laboral. Ustedes tienen que tener en cuenta que las mujeres trabajan muchísimo en tareas de cuidado, como ser cuidado de ancianos, cuidado de enfermos, cuidado de niños, y todas esas tareas, la gran mayoría son tareas que están precarizadas. Entonces, cuando hablamos de la feminización de la pobreza, hablamos de si en una familia entra menos dinero, lo primero que van dejando son ese tipo de asistencias. Entonces las mujeres empiezan a quedar rápidamente en la calle. Sí, totalmente. Y con relación a los docentes, que vienen históricamente haciendo reclamos, ¿tiene que ver este bajo sueldo porque somos en mayoría mujeres las que están en este puesto? A mí hay algo que siempre me marcó y me da mucha bronca, digamos, que es que siempre se considera el salario de la docente como una ayuda. Claro, porque tiene que tener marido, supuestamente, esposo, es un complemento. Es una ayuda en la familia. Y no es así. Hay una gran cantidad de mujeres que son jefas de hogar y que son docentes, y que trabajan en 2 cargos para poder tener un salario sostener una familia. Porque convengamos que ahora hay muchísimas, en este momento histórico, hay muchísimas mujeres que son jefas de hogar. Por algo, en el movimiento Los Sin Techo, que es un movimiento que yo respeto muchísimo, que trabaja con los sectores más vulnerables, el plan de vivienda que tiene ese movimiento, todas las casitas son escrituradas y puestas a nombre de las mujeres, porque los hombres están de paso. Entonces, estoy hablando de sectores vulnerables, pero esto se reproduce en otros sectores sociales. Totalmente. Entonces, hay una altísima cantidad de hogares, ahora no tengo la estadística, en que las mujeres son jefas de hogar. Entonces, ¿por qué el programa, la asignación universal por hijo también la tienen las mujeres? Entonces, porque justamente son las que están a cargo de sus hogares. Entonces, cuando se dice que los docentes son un complemento en la economía familiar, el salario de las docentes es un complemento, es una gran mentira. Entonces, de eso también se toman para minimizar el valor del salario docente. Por eso siempre digo, ¿no?, que el eje central un poco pasa por el Estado y por nuestros gobernantes. Ellos no nos están dignificando ni al ama de casa, ni al docente, ni a la mujer en poner. Fíjate el tema de la mujer en la política, ¿no? Siempre discutimos con Pedro esto, pero también la realidad y la conclusión es que nosotros llegamos tarde, porque como bien decías vos, priorizamos nuestros hijos y nuestra familia antes. El hombre termina su carrera y empieza a batallarla y llega a cargos altos. Nosotros esperamos que nuestros hijos sean adolescentes prácticamente para poder, si llegamos ya, porque nuestra edad ya no es la misma, nuestra fuerza, nuestra voluntad y muchas cuestiones que nos limitan cuando uno sale de carrera del campo de batalla laboral.
pero hay un tema que me interesa mucho dialogar con vos, más allá de todo esto, que es en sí puntualmente la violencia de género a la mujer. ¿Por qué estamos viendo esto que, no sé si antes, como decíamos Pedro, tal vez no se sabía porque ahora hay más medios de comunicación o se tapaban más en las familias, pero no se veía tanto esto de matar familias, matar a la mujer de esta manera, maltratarla, mujeres, hijos familiares? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el análisis? Primero tenemos que decir que hasta no hace tantos años, cuando se hablaba de violencia doméstica, familiar se decía, ya no se dice como ahora, sí, que es violencia, se habla de violencia de género, se habla de distintos tipos de violencia. Antes se hablaba de violencia familiar y se hablaba de una cosa del mundo privado. O sea, hasta, te digo, año 80, año 90, todavía era el no te metas. O sea, la violencia se vivía de las puertas para adentro del hogar y en la propia familia, que era de alguna manera que conocía y testigo de las situaciones de violencia, no se metían. El consejo que se le daba a las mujeres, que siempre fue así, que había que aguantar, que el hombre, que el hombre es así, y bueno, y ya se le va a pasar, y muchas veces se culpabilizaba a la mujer por ataques de histeria, porque era una loca, por esto, por aquello. ¿Qué le habrás hecho? Dijo. Ahora, claro, ¿qué le habrás hecho? Lo hiciste enojar, la comida estaba fría, bueno, entonces esto ahora ha cambiado totalmente. Pero ¿cierto? También es muy rápido el cambio, impresionante, porque esto que vos estás contando yo lo viví cuando era chica. Una mamá sumisa, una mamá que había que esperar que el padre llegue a la mesa y se sienta, que no podíamos hablar. No manejaba el dinero en el hogar, entonces que tenía que pedirle al esposo el dinero para hacer las compras. Entonces, ese tema, digamos, la cuestión económica hizo que las mujeres agacharan la cabeza, no tener dónde irse, no tener esta posibilidad de trabajar. Bueno, yo creo que nosotras fuimos una generación bisagra, ¿cierto? Nuestras madres son las que más vivieron esa situación. Pero volviendo a lo que hablábamos en un principio, este cambio, digamos, a través de las leyes se fue generando también en la sociedad, y actualmente, digamos, también hubo grandes movimientos desde las mujeres. Yo te estoy hablando del Sindicato de Amas de Casa. Nosotros llegamos a tener 70.000 afiliadas en toda la provincia. Y el tema de la violencia de género era un tema que se hablaba en todas las delegaciones de toda la provincia. Y estoy hablando de una construcción, de una organización que se dio entre los años 80 y 90 y persistió hasta ahora. Entonces, qué sé yo, la multisectorial de mujeres acá en Santa Fe, también de una historia de una trayectoria de 20, 30 años. Entonces, estas organizaciones que se fueron replicando en el mundo, en el año 1975 se declara el Año Internacional de la Mujer. Esto producto de una gran movilización de mujeres que se venía dando por ese momento. Entonces, bueno, el tema de la violencia y del golpe fue uno de los temas centrales en esas organizaciones, y trabajar y a partir de ahí reclamar, ¿cierto?, las leyes adecuadas. Ustedes saben que hay la actual ley de protección integral contra todo tipo de violencia que hay en la nación y que hay adherido la provincia de Santa Fe, es acorde a los mejores modelos internacionales y convenciones de derechos de las mujeres que hay. Lo que pasa que todavía nos falta un largo camino, porque las leyes que tenemos en cuanto a reconocimiento de derechos y a violencia de género son importantísimas, pero lamentablemente siempre las áreas específicas que tienen que aplicar esas leyes cuentan con presupuestos irrisorios, diría yo, porque no puedo decir ni exiguo ni mínimo, dan risa. Entonces, es difícil trabajar en la prevención, en la asistencia, en el acompañamiento, porque no hay equipo, porque son áreas mínimas. La Municipalidad de Santa Fe recién, digamos, en este año ha armado un área
digamos, con un equipo local para atender la violencia de género por primera vez en la historia. Qué bárbaro. Hasta el año pasado la responsable del área mujer había sido Marta Facino, y Marta Facino no contaba con equipo. Fue juntando en la municipalidad, porque si lo hagamos nosotros de una ONG, nos vamos armando como podemos, pero en una municipalidad de una de las ciudades más importantes del país, no teníamos presupuesto para armar un equipo. Marta no tenía o sea, nos pone la verdad, porque todos nos colgamos el cartelito de Ni Una Menos, ayer todos salimos a la plaza, ayer Lichi mandó extraordinaria la ley el proyecto de paridad, todos nos ponemos el cartelito de la paridad, pero nadie quiere que haya paridad. Entonces, vamos a ver qué hacen ahora los senadores, si se animan a tratar la paridad. Entonces, la violencia tiene que ver con toda esta cultura patriarcal en la cual estamos inmersos, que es un poco, digamos, cuando uno habla de todo lo que venimos hablando desde hace un rato, ¿cuál es la respuesta? ¿Que son malos? ¿Que no nos quieren a las mujeres? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la cultura patriarcal. O sea, hay toda una forma de relacionarnos entre hombres y mujeres donde siempre, digamos, ha costado la igualdad, la idea de que podemos por igual, de que tenemos capacidades, de que podemos resolver los temas, de que no somos menos, de que no somos objetos a los cuales no pueden usar y dejar, y que cuando nosotros decimos no, es no, y ahí desencadena la violencia machista. No aceptar que el no de una mujer tiene el mismo valor que un no de un hombre. Entonces, cuando la mujer le dice a un hombre con el cual se ha relacionado que no quiere estar más con él, que porque ha sufrido de violencia de todo tipo, ahí es donde empieza la peor parte de la relación violenta, ante el no. Entonces, ustedes recién nos preguntábamos por qué ahora a la asociación llegan mujeres que hace 20, 30 años padecen violencia. Dios mío. Y nunca se animaron, Dios nunca mío. Pudieron, nunca tuvieron fuerza. No es fácil cortar con una relación hasta el día de violenta. hoy, hasta el día de hoy. No es fácil cortar, por eso cuando dicen, ¿por qué aguanta? ¿Por qué no? Como si fuera fácil, no es fácil, porque esa relación va minando tanto la autoestima de la mujer, que se cree que es todo lo que le dicen, llega a autoconvencerse. La culpa. Tenemos también una sociedad culpable de los hijos muy que culposa. Se separan porque van a sufrir. Tenemos ese miedo, También. Y también cómo educamos a nuestros hijos también. Cómo estamos nosotros dándoles los mensajes a nuestros varones. Cuando tienen una novia, les decimos, ay, mira tu novia cómo se viste, mira tu novia cómo se va a ir a bailar con las amigas. Y si tenemos una hija, le decimos, ay, buscate un novio con plata, como diciendo, le estamos como dando un mensaje que vos no podés generar tu propio. Eso es lo que ayer hablábamos con Pedro, ¿no? Sí. Y en una charla que tuve con mi hija, la mejor forma a veces, mamá, ¿no vas a la marcha? Sí, no sé si voy a poder, pero desde el lado en que estoy, en los medios voy a tratar de hacer algo también por la violencia de género, pero también lo quiero empezar a hacer con ustedes, el diálogo con los hijos, porque los chicos no nos escuchan y los padres no nos ocupamos mucho por sentarnos y tratar de que nos escuchen. Bueno. Con los novios, dialogar cuando tienen una pareja, de que es impresionante cuando uno escucha a los jóvenes decir, sí, porque me llamó a la 1 de la mañana y me dijo bajá, y empezamos a discutir, y yo me fui, subí, bajé, y uno como padre, si está escuchando eso, llamala, sentale y decirle, no, si tu novio tenés una discusión, no sigas si estás sola, porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar esa otra persona. Yo creo que tiene que ver mucho en los padres cómo estamos educando a nuestros hijos. Y dijiste bien padre, porque muchas veces cuando al decir vos padres querés decir padres y madres, ¿cierto? Totalmente. Porque muchas veces cuando se habla de esto se dice, y bueno, pero también las mujeres cómo educamos a nuestros hijos, y no es así. Los Todos padres somos responsables de la educación de Exacto. nuestros hijos. Entonces,
es cierto que cuando uno habla de la cultura del patriarcado no está hablando solamente de que los hombres son los que tienen la cultura. No, porque las mujeres también somos culpables a veces. No hablamos de culpa, pero responsables. Hemos sido criados de una determinada manera. Yo escuchaba viste que hubo tantos audios estos días, y un audio de un periodista que decía, en mi casa siempre mi mamá mandaba hacer los mandados a mi hermana. Sí. Y yo por primera vez fui al kiosco o al almacén a los 13 años porque me fugué para comprarme un pucho. Y mi abuela se enojaba con mi mamá cuando no le dejaba la comida hecha a mi papá. Estoy hablando de alguien que tiene 40 años. ¿Entendés? Entonces, realmente los cambios, todo eso va influyendo en el tema. No salimos del tema de violencia, pero va influyendo en esta cuestión de que es muy difícil para las mujeres poner un límite, decir basta, y sin que eso genere por parte de su pareja, de su compañero, una reacción violenta, porque ha colocado a esa mujer en el lugar de objeto, de persona que lo tiene que atender, que lo tiene que servir sexualmente, de persona que se encarga de todas las cosas y que, digamos, entonces es complejo, hace falta trabajar desde muchos lugares. La Asociación Civil General en el año 2016, en julio de 2016, arrancamos con un centro de día para mujeres en situación de violencia. Esta es la primera experiencia que se está haciendo de este tipo de forma, de atención para las mujeres. ¿Saben por qué pensamos en esa idea? Porque tomar la decisión es difícil, pero se está trabajando mucho desde distintas organizaciones, y básicamente el Estado es el que tiene que acompañar en ese momento, el Poder Judicial, las áreas específicas del gobierno, de tomar la denuncia. Hay que mejorar mucho en ese camino de la denuncia de la violencia. Pero una vez que la mujer hizo la medida de distancia, de exclusión del hogar, y arranca de cero y empieza a caminar de nuevo, reconstruir su proyecto de vida autónomo, su trabajo, su casa, los hijos, cómo me manejo en todo eso a partir de ahora, es muy complejo, y sobre todo si nosotros hablamos de situaciones vulnerables. Uno de los reclamos que hicimos en el día de ayer concretamente fue la posibilidad de que las mujeres que están en esta situación puedan acceder a techo y a trabajo, a casa y a trabajo, porque les puedo asegurar que una de las situaciones más complejas que nos llega son las mujeres que no tienen dónde ir a vivir. Hay una pareja, hay una mujer que está viviendo adentro de un garage que le prestaron con toda la familia. Bueno, esos casos se multiplican un montón. Entonces, bueno, ese centro de día, tenemos un equipo interdisciplinario, trabajamos en ayuda mutua, en empoderamiento, en la idea de fortalecer a estas mujeres, ir viendo los temas que les surgen cotidianamente, pero también en la capacitación laboral. Más apuntamos a la posibilidad de que tengan herramientas laborales. Bueno, es un tema muy muy interesante para seguir hablando. Lamentablemente tenemos dicen la televisión el tiempo es tirano. El tiempo es tirano, y acá también en el tiempo de la televisión, de la radio, de todo es tirano. Pero bueno, la vamos a invitar seguramente a Liliana en otra oportunidad, porque hay muchas cosas, muchas preguntas que me quedaron a mí también ahí en el tintero para hacerle, Marisa. Así totalmente, Liliana, te convocaríamos de nuevo para que cuando vengas. Ustedes quieran, y poder... no hablamos de la marcha de ayer, que realmente, pone un... Creo que es una bisagra el día el 8 de marzo del 2017, no solo acá, sino en muchos países del mundo. Se instaló esto de ni una menos, la idea de que no queremos que nos maten más, y de la exigencia al Estado de políticas con presupuesto, y bueno, y lo que no pasaba, se movilizó mucho la sociedad. Yo recorrí un poco la marcha y eran 10, 12 cuadras de mujeres, con convicción de que están luchando por un mundo mejor, ¿cierto? Así que eso es importante, y sobre todo
de todas las edades, la verdad. De todas las edades, había abuelas, chicas jóvenes, mamás con sus hijos, abuelas con sus nietos, muchísimo. Bueno, un antes y un después, y bueno, las personas, aquellas mujeres que todavía no se animan, ¿a qué número llamar? Bueno, nosotros estamos ahora, tuvimos muchos años acá en el centro, en Crespo y Rivadavia, y ahora estamos en 4 de enero y Castelli, 4 de enero 6681. La verdad que es una casa muy linda, que hemos todo a pulmón, porque con socios, con socios y socias, con eventos que juntamos dinero, y el teléfono es 469-5926, 469-5926. Atendemos todos los días de mañana de 9 a 12 y de tarde, por ahora martes y jueves de 16 a 18, pero a partir del mes que viene ya vamos a estar de tarde todos los días de 16 a 18. Buenísimo. Así que bueno, a las mujeres que se animen, la verdad que casi toda la gente llega porque se enteró por los medios, así que para nosotros este tipo de programas los agradecemos y de oportunidades porque hay gente que dice, las escuchamos por la radio y anotamos el teléfono, porque sabían que tenían en su familia una situación, o propiamente la que escuchó, o una hija, o un familiar, y así se va haciendo la cadena y se va conociendo. Y a lo mejor es más fácil llegar a la Asociación General, a nuestra casa, así se llama el centro de día, Nuestra Casa, porque hay mujeres que las vamos a atender desde otro lugar, con otra escucha. La mujer que te viene a contar una historia de violencia de tantos años, hay que se estar preparada, sienta, ¿no? con vos, va pasando por distintos momentos, pero generalmente tenés que disponer de 2 horas, claro, como piso para escucharla. No es como ir a hacer una denuncia, entonces no podés decir, como muchas veces te pasa en el Estado, que te están mirando el reloj, pasaron los 10 minutos, 15 que te dan como máximo, y vos te tenés que ir. Entonces, ese proceso, a veces justamente creo que ese es el lugar que tenemos las organizaciones como la nuestra, ¿cierto? De tener una escucha diferente. Y si tiene que volver, vuelve, y la volvemos a escuchar, y si nos tiene que repetir muchas veces lo que pasó, porque se lo está sacando de adentro, nosotros la escuchamos, la escuchamos hasta que ella se le empieza a aclarar un poco el panorama. Y el grupo de ayuda mutua de empoderamiento es tan bueno porque está constituido por mujeres que ya pasaron y que son las que más saben del tema, y que le van diciendo a las que van recién ingresando, le van reconociendo cada cosa, porque el proceso de la violencia de género es de libro, está estudiado, hay teoría escrita maravillosos, pero la que te lo cuenta te está relatando desde su propia vivencia la teoría que está escrita en los libros. Es fuerte, así. No me pone... Es así. Sin palabras nos dejas, porque uno a veces estas cosas, como le digo a Pedro, uno las escucha de oído, vemos las noticias, pero el testimonio tuyo es tan importante para las mujeres, que sepan dónde recurrir, que realmente se las va a escuchar, que no es lo mismo que ir a una comisaría donde los tiempos, como vos decís, es tomar la declaración y tenemos miedo de ver si realmente nos van a atender o no, si van a actuar o no, claro. Pero esta contención que ustedes hacen a todo pulmón, los felicito, cuenten con nosotros para lo que sea necesario, y también la gente, gracias, ¿no? Muchísimas gracias, muy importante estos espacios que nos dan. Bueno, muchísimas gracias. Un placer poder aportar y dar nuestro granito de arena. Hacemos una pausa, vamos. Marisa. Vamos a la pausa y volvemos enseguida, Seba. Que pa' quererte más me faltan horas. Oye, no se ofenda, quiero que me entienda, perdone señorita, pero yo vine